el diputado Javier Andrade. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo te va? ¿Nos escuchás? Sí, muy bien. ¿Qué tal, David, Néstor? ¿Cómo andan? Bueno, aprovecho saludo a todo el equipo y a toda la audiencia y a todos los tacheros y tacheras, que son todos muy compañeros y la verdad que han hecho un aporte importante en la campaña y en todo lo que está viniendo y por lo que están padeciendo también mi acompañamiento. Sí, el último lunes, si no me equivoco, no, en esta semana, ¿qué día fue? El lunes pasado, digamos, hace 7 días, presentamos un petitorio y bueno, para todos los colegas y compañeros taxistas que nos están escuchando, sepan que fuimos a golpear varias puertas y nos recibió Javier Andrade. Él fue el que nos recibió en la legislatura para entregarle el petitorio y bueno, muchísimas gracias, Javier, porque la verdad que tocamos muchas puertas y nadie nos escucha. Los únicos que nos escuchan son ustedes. No, bueno, a ver, es una obligación, la verdad que nosotros entendemos que la legislatura tiene que ser puertas para afuera y la verdad que a veces por propuestas, a veces por reclamos, pero siempre tenemos que estar atentos y sea quien sea la realidad, ¿no? Porque más allá de los que somos parte de un proyecto político, también muchas veces nos juntamos con gente que no es afín a nuestro proyecto, pero viene con alguna iniciativa o algún reclamo puntual que hay que atender y creo que es importante estar porque la realidad es que somos diputados de la ciudad, de toda la ciudad. Es un orgullo y una responsabilidad muy grande, ¿no? Somos solo 60 legisladores de los 3 millones de habitantes, así que no hay nada que agradecer. Ustedes saben que en particular con ustedes venimos tratando de hacer un trabajo que vaya a mejorar las condiciones de manera estructural, ¿no? De los taxistas de la ciudad, así que no hay nada que agradecer y es una obligación, pero también siempre un placer poder conversar con ustedes. Del 6 de abril se presentó un proyecto de ley, ¿te acordás? Para garantizar el funcionamiento durante la pandemia y todo. ¿En qué quedan todas estas cosas? Pues yo sé que ustedes nos escuchan, ¿no? Por supuesto, vos estás completamente al tanto de nuestra problemática, pero ¿qué pasa cuando se va a la legislatura? Mira, la realidad es que si hay algo para reclamar al jefe de gobierno y al oficialismo en la legislatura es la falta de respuesta que hemos tenido en todas las iniciativas legislativas que presentamos. La verdad que solo para que des una idea, para que se den una idea a todos los que nos están escuchando también, en el marco de la pandemia, del COVID-19, desde nuestro bloque presentamos cerca de 95 proyectos que son la mayoría de iniciativas que intentan atender la problemática de algún sector. Y como pasó con los demás proyectos, también con el proyecto que presentamos, que es un proyecto de ley que plantea la asistencia económica y financiera para el servicio de taxi en el marco de la emergencia económica y sanitaria que tenemos en la ciudad de Buenos Aires por la pandemia, no tuvimos respuesta y ni siquiera se logró que se trate en comisión el proyecto. Y era muy importante porque, entre otras cosas, los planteos que nosotros hacíamos, y obviamente atendiendo las charlas que venimos teniendo con ustedes también, ¿no? Tenían que ver con la posibilidad de generar préstamos del Banco Ciudad que sean practicables para los tacheros, la posibilidad de eximir el impuesto de patentes sobre los vehículos en general, digamos, de los tacheros, entendiendo que se está complicando mucho la posibilidad de llevar adelante el trabajo y que lo que se recaude alcance más allá de poder ponerle gas al auto o poder comer un sanguchito en el medio de todo el día, que las jornadas se extienden, ¿no? Porque la realidad es que no son jornadas ni de 10 ni de 12 horas. Para ganar un mango, yo sé que todos los compañeros y compañeras tienen que estar en el taxi alrededor de 16, 17 horas, y no hemos tenido la posibilidad de que lleven adelante. Obviamente también promovíamos la aplicación Bataxi, ¿no? Que sé que tuvieron algún inconveniente también. Y bueno, nada, en eso estamos. Queremos ver, nuestra propuesta siempre es hacer un aporte en la discusión que se esté dando. Y el proyecto tenía que ver con eso. Y vimos que ahora en el petitorio, algunas cosas de las que planteábamos, vuelvo a repetir, debido a las charlas que veníamos con ustedes, se van extendiendo más, ¿no? Las necesidades van aumentando, ¿no? Es así. Claro.
Con respecto a la pregunta que te hizo Néstor, recuerdo que habíamos trabajado en conjunto la cooperativa CNTI, Taxistas Porteños en el Frente de Todos, y la cooperativa argentina 7 de Mayo, en la cual somos parte tanto Néstor como yo. Trabajamos en un documento en donde había varios puntos que luego lo vimos plasmado en ese proyecto que presentaron en la legislatura. Sinceramente tuvimos mucha esperanza, hubo muchos comentarios, muchos mensajes de compañeros preguntándonos de qué se trataba. Nosotros lo publicamos, lo repartimos al documento y luego cuando tuvimos el proyecto también lo hicimos. Entonces fue toda una esperanza que apareció cuando estábamos muy decaídos, y eso nos ayudó, nos dio un empujón, porque dijimos por fin se están ocupando, está el proyecto. Aparte ese se sumaba también a la ley Film. Bueno, vimos que se estaban ocupando. ¿Y por qué? Si ustedes tienen todo ese trabajo, vemos que van para adelante, que presentan, que trabajan, que nos dan una mano, ¿por qué no prospera el proyecto? ¿Qué es lo que tiene que pasar? O sea, ¿por qué no prosperó? Esa sería la pregunta. Mira, la realidad es que no prospera porque, en principio, por la conformación que tiene la legislatura, ¿no? Si bien hay que decir que de la legislatura del año pasado, digamos, antes, previa a la elección, nosotros teníamos menos diputados, hoy somos 17 diputados, de 60 legisladores, como bien decía antes, ¿no? Y el resto de los bloques que están en la legislatura forman parte del interbloque del oficialismo, ¿no? A ver, descarto que nosotros somos 17 y hay 4 legisladores que son de espacio de izquierda, esos 21. Pero todavía el macrismo en la Ciudad de Buenos Aires, conjuntamente con la fuerza de Ocaña, de Graciela Ocaña, con la fuerza de Alicia Carrió, la coalición cívica, y el socialista Roy Cortina, también hay que mencionarlo, conformaron un interbloque que es el bloque de Juntos por el Cambio. Y la realidad es que lo que hace falta, David, Néstor, para que esto se lleve adelante, es la voluntad política del oficialismo de atender esta situación. Y para ser más preciso, sería muy bueno que nosotros no tengamos que estar presentando este proyecto, ¿no? La realidad estaría bueno que Rodríguez Larreta y Santilli tengan la sensibilidad de comprender la necesidad que los trabajadores del taxi están teniendo, y que ellos solos desde el Poder Ejecutivo puedan haber llevado adelante alguna iniciativa que tienda a paliar la situación, ¿no? Porque se entiende que es complejo atender a todos los sectores, porque la situación de la pandemia, y que no es la cuarentena el problema, sino es la pandemia en sí, ahora ha dado mucho a la economía de todos los ciudadanos de Buenos Aires como de toda la Argentina. Pero nosotros entendemos que el distrito de la Ciudad de Buenos Aires, que cuenta con el presupuesto más alto per cápita de la Argentina y de toda Latinoamérica, para que se den una idea, el presupuesto para este año es de 480.000 millones de pesos, debería, si tiene la voluntad política, poder acercar una solución, y en este caso la posibilidad de eximirlos de patentes, de generar algún crédito del Banco Ciudad que de verdad sea accesible para los trabajadores, de tener en cuenta a los taxistas que ya sacaron un crédito para poder pagar, como charlábamos con muchos compañeras y compañeros el otro día cuando acercaron el petitorio, que están teniendo graves problemas para poder pagar las cuotas del vehículo, que es su fuente de trabajo. El gobierno de la ciudad tiene la posibilidad, tiene los recursos para poder llevar adelante esa política. Y la realidad es que no tienen la voluntad de hacerlo. La definición política no es atender a ningún sector, porque cabe decir que como no atendió a los taxistas, tampoco atendió a los pequeños comercios, tampoco atendió a los jubilados, que también, al margen de que desde el gobierno nacional se hagan muchas cosas, podrían ellos también ayudar un poco para que la pasen mejor. Y tampoco aumentaron ningún programa social, porque la realidad es que en la Ciudad de Buenos Aires impactan fuertemente todas las políticas que se llevan adelante a nivel nacional, ¿no? Como por ejemplo el IFE, digamos, que ayuda también a aquellos que viven en la Ciudad de Buenos Aires, o como los aumentos o los bonos que se distribuyeron con la asignación universal por hijo, que también impactan ellos, o como el bono para los jubilados. Pero la realidad, y la triste realidad, es que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, encabezado por Rodríguez Larreta,
no ha acercado ninguna solución a ninguno de los sectores que han sido perjudicados y damnificados por la pandemia. Potenciado todo esto por la crisis económica que ya veníamos sufriendo todos por el gobierno de Mauricio Macri a nivel nacional. Totalmente de acuerdo. Javier, es verdad entonces cuando se habla de que la ciudad de Buenos Aires tiene el presupuesto comparado con las grandes ciudades de Europa como Barcelona o Madrid, ¿esto es un dicho o es la realidad? No, esto es totalmente real, no es ningún dicho, y esto se puede certificar con las comparaciones que uno hace para poder emitir esta opinión, porque la realidad es que los presupuestos de cada una de las ciudades de Argentina y de Latinoamérica son fáciles de acceder porque es información pública, y uno cuando ve eso se da cuenta de esa situación y se entristece mucho también, porque sobre todo porque muchas veces decimos que hay dos Argentinas, ¿no? Digamos, la ciudad de Buenos Aires, la provincia y provincias del noroeste argentino que padecen situaciones, la verdad, que generan una profunda tristeza también a todos nosotros. Pero en la ciudad también, la ciudad de Buenos Aires también tiene dos ciudades de Buenos Aires, y el sur y el norte de la ciudad expresan muy contundentemente las diferencias y las asimetrías que plantea la posibilidad que con el presupuesto que tiene la ciudad de Buenos Aires se puedan haber paliado muchas de esas situaciones. Siempre puede quedar algo pendiente, pero la realidad es que este gobierno y este proyecto político de Macri y del PRO va por su cuarto mandato en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, hace más de 12 años que gobiernan esta ciudad y no han hecho nada que haya ido en el sentido de suprimir alguna de estas desigualdades, ¿verdad? Bueno, esto con respecto a esto que vos me estás diciendo, que no es un dicho, sino que realmente la ciudad de Buenos Aires cuenta con un presupuesto comparable a las mejores ciudades del mundo, nosotros queremos visibilizar, vos ya lo sabés, el inconveniente que estamos teniendo en la actualidad, que es que todas estas aplicaciones ilegales de transporte público de pasajeros que actúan en la ciudad de Buenos Aires, están consiguiendo los permisos y no cumplen con las habilitaciones de transporte de pasajeros, ¿viste? Y la ciudad no dedica absolutamente nada a controlar eso. Vos fijate que estamos pidiendo, ¿no? En esta pandemia, ahora vamos a estos 15 días que son de absoluta cuarentena, y hay un montón de transporte público ilegal que circula por la ciudad de Buenos Aires como si nada ocurriera, ¿viste? No, bueno, eso muestra, todavía más profundiza esa definición, ¿no? Y quiero rescatar en ese sentido el entendimiento de ustedes que no es contra los trabajadores que son trabajadores precarizados, que siempre ustedes lo manifiestan, sino contra la empresa que incumple fuertemente, amparado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora encontraron la otra vuelta, ¿no? Porque ahora generaron esa nueva marca que es Uber Eats, que los habilita a ellos a poder, digamos, sotoboche, como diría mi viejo, llevar pasajeros mientras tienen permiso para trasladar alguna mercadería, ¿no? Que la verdad también preocupa esa situación, ¿no? Porque tampoco están legalizados para hacer eso, ¿no? Y de esa manera, obviamente, lo más preocupante es que al margen de que son trabajadores precarizados, oradan fuertemente la posibilidad de los ingresos de los trabajadores que cumplen con todos los requisitos y permisos, como los taxistas, como todos ustedes, para poder salir a trabajar. Así que bueno, va a haber que seguir trabajando, y ante la dificultad que existe hoy para poder manifestarse también, ¿no? Porque también es una dificultad esa, ¿no? Es difícil, muy difícil visibilizar cada una de las problemáticas que surgen, ¿no? Porque al no poder hacer una manifestación y todo eso, y las redes no alcanzan. Y la verdad que los medios masivos tampoco muestran mucha voluntad de poder visibilizar estos problemas. Así que bueno, vamos a tener que aceitar el ingenio para poder de qué manera, con ustedes como con tantos otros sectores de la sociedad de Buenos Aires, intentar visibilizar que las cosas no están bien. Y no solo por la pandemia, vuelvo a decir, la pandemia es un problema gravísimo y es un problema mundial, pero la realidad es que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene las herramientas y los recursos para por lo menos acercar una ayuda importante para que no sea tan duro el transitar de los trabajadores de taxi. Javier, con respecto a lo que decías recién, sí, estamos totalmente conscientes de que esto viene de la gestión anterior, la situación del taxista, y que los que usan esa aplicación y que incurren en un trabajo precario,
sabemos bien que se debe a todo un proceso, no es del día a la noche, no se generó por la pandemia. Y lamentablemente, como vos decías recién, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, si no me equivoco, hoy en día goza de privilegio para tomar decisiones. Creo que en algún momento algo al respecto habías comentado en una nota, que ahora el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, el jefe de gobierno, tiene privilegios para tomar decisiones con respecto a la pandemia, y que esos privilegios no los está usando ni siquiera para ayudar a los que incurren en este trabajo precario para que vuelvan a hacer otro tipo de trabajo, tampoco nos da una mano a nosotros, ni siquiera a los comerciantes. Entonces no entendemos para qué tiene esas facultades. Claramente, David, porque el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aprobó una ley de emergencia económica y financiera de la ciudad que lamentablemente nosotros no pudimos acompañar porque precisamente, entre otras cosas, no atendía a ningún sector en particular, porque cuando uno dicta la ley de emergencia económica tiene que ver con la problemática que llevan adelante muchos ciudadanos y ciudadanas de Buenos Aires. Y entre otras cosas, no dictaminó en esa ley ninguna política de gestión pública que vaya en dirección a resolver algunos de los problemas que tenemos. Pero lo que sí lograron y votaron y aprobaron, porque no sé que con 31 votos podían aprobarla, es que el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hoy tiene la potestad que le da esa ley de poder definir el destino de cualquier recurso que tiene la Ciudad de Buenos Aires, de esos 480.000 millones de pesos de los que yo hablaba del presupuesto de la ciudad, de manera indiscriminada, es decir, no tiene ningún tope, ninguna restricción. La ley 70, digamos que la ley que elige el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, le pone un tope de reasignación presupuestaria. Esto quiere decir yo determino que pongo tanto en salud, tanto en educación, tanto en transporte, en cada una de las áreas de gobierno que tiene el gobierno, valga la redundancia, de la Ciudad de Buenos Aires, y eso queda establecido. Solo puede mover por esa ley un 5% del presupuesto. Bueno, en esa ley aprobaron que puede, sin ningún tope, reasignar partida como quiera y a donde quiera. Y eso le podría haber dado la posibilidad, sin ningún tipo de consulta previa, de atender, por ejemplo, a la situación de los taxistas. Y lamentablemente no lo hace, digamos. Y creo que es una definición política, no es una cuestión de que no se dan cuenta o que están atendiendo otros problemas que hay que resolver que son más urgentes. No, la realidad es que el presupuesto es la principal herramienta de definición política de un gobierno, y ante la posibilidad de poder reasignar partida y atender los problemas, entre otros sectores, lo de los taxistas, no se ve para nada la voluntad de que lo haga, porque no lo está haciendo, digamos, ¿no? Es decir, no es que no se ve porque es inexistente, digamos, la voluntad. Así que bueno, va a haber que seguir trabajando para poder sensibilizar a este gobierno insensible que lleva adelante Rodríguez Larreta y poder lograr alguno de los objetivos, por lo menos, que nos planteamos. Una pregunta más para hacerte, y con respecto a la figura del promotor y promotora de salud, que leí el otro día que hay un proyecto de ley, ¿no?, para reconocer la figura del promotor y promotora de salud. ¿Vos podés explicar en síntesis qué significa, bien, yo ya lo sé, pero para la gente que nos está escuchando, para los oyentes, qué significa el promotor y promotora de salud? Mira, yo lo digo en femenino siempre digo promotoras de salud, porque la realidad es que la mayoría son todas compañeras las que llevan adelante esa tarea. Y la promotora de salud y los promotores de salud, la tarea que realizan principalmente están en los barrios más humildes de nuestra ciudad, en las villas de emergencia. La tarea que llevan son el primer eslabón de cercanía que tienen los habitantes para poder empezar a conocer y a tener el acceso a la salud. Y lo que hacen son tareas de difusión, de prevención también. En el tema del dengue han trabajando muy fuerte, y para que se den una idea, en el marco de la pandemia fueron las primeras que fueron en busca de los contactos estrechos de los COVID positivos y también de la asistencia que requieren esas familias. Nosotros presentamos un proyecto hace 2 años que lo volvimos a representar, y lo que queremos es que se cree la figura dentro del sistema público de salud de promotores de salud, porque la realidad es que requieren tener ese reconocimiento. Ahora cambió un poquito su situación. A ver, para que te des una idea, hay 45 centros de salud en la Ciudad de Buenos Aires y hay solo 52 promotoras. Hasta hace muy poquito cobraban 14.000 pesos cada una.
imagínate vos, ¿no? Digo, cómo poder llevar adelante y hacer un aporte a la familia para poder llevar sus sustentos a casa con esos 14.000 pesos, ¿no? Mensuales. Pero la realidad es que la vocación que tienen las hace seguir adelante, llevar su tarea adelante. Lo que estamos viendo también es que el gobierno de la ciudad, en el marco de la pandemia, determinó armar una planta transitoria donde incluyó a 29 de estos promotores. Ahora estaban viendo de incluir algunos más, pero la realidad es que nuestro pedido es que incluyan a los 52. Si bien no crean la figura de promotores y promotoras de salud, nosotros entendemos que podría haber incluido a la mayoría. Lamentablemente, las incluyen con una figura que el nombre que determinaron es ser auxiliares. Ahora, los auxiliares hoy pueden estar haciendo el trabajo que ellas hacen, que es de promotoras, pero cuando termine la pandemia las pueden llevar a hacer alguna tarea administrativa o la tarea que dispongan. La realidad es que nosotros seguimos reclamando el derecho que ellas tienen de que se cree la figura y se reconozca su trabajo por la importancia y la relevancia que tiene en lo que decía yo recién, ¿no? En promover la salud, en hacer tareas de difusión y área, ¿no? Y sería un justo reconocimiento, me parecería perfecto que después de poner el hombro como lo están haciendo ahora, porque ahora no es fácil, yo calculo que no debe fácil hacer ese tipo de trabajo, es un momento muy complicado y ahí se ve la vocación, así que yo creo que sería muy justo que de alguna manera las puedan reivindicar más adelante cuando todo esto termine, Dios quiera pronto. Pero mirá, también... te hago un comentario más, David. Mirá, hay algunas que no pudieron ingresar en esta tanda que entró a esto de auxiliares, pero que mejoraba sus condiciones de trabajo igualmente, porque el salario de esos 14.000 pesos que yo te decía, no pudieron entrar porque se habían contagiado de COVID. Y se habían contagiado de COVID llevando adelante la tarea que yo comentaba, de ir en la búsqueda activa de los casos que puede haber en cada uno de estos barrios, ¿no? Mirá el nivel de perversidad que habiendo realizado su tarea por el dinero que yo decía antes, que es muy escaso, se contagiaron sobre todo por haber comenzado a realizar esa tarea sin todo el material de protección que requerían, y hoy en día no pudieron ingresar porque en el examen médico fueron rebotadas por estar contagiadas, ¿no? Que la verdad que la podía haber ingresado y una vez que pasaba el periodo que se había... Bueno, que la enfermedad pase, podrían haber llevado adelante la tarea que sea. No estamos pujando mucho para que eso suceda. Cabe decir que el mismo problema están con las enfermeras y enfermeros, ¿no? No permitieron que ingresen a la carrera de profesionales de la salud, donde hoy muchísimas enfermeras han terminado su licenciatura universitaria y no han sido reconocidas porque, nada, otra vez lo mismo, ¿no? Por la voluntad política del Ejecutivo de no tomar la definición correcta para los trabajadores que son las enfermeras y enfermeros de la Ciudad de Buenos Aires. Para quienes se sumen a la charla, igualmente yo creo que ya tu voz está casi haciendo muy particular, creo que ya te conoces, yo te escucho en cualquier entrevista y escucho 2 segunditos nomás tu voz, ya sé que están hablando con Javier Andrade, diputado de la Ciudad de Buenos Aires y vicepresidente del bloque del Frente de Todos. Estamos hablando con él hace ya un ratito. Agradecemos tu tiempo. Javier, te vamos a hacer una preguntita más dentro de lo posible. Sabemos que tu tiempo es acotado. Con todo esto de la pandemia, una de las cuestiones también, y que va a abarcar el tema de la actividad del taxi, también porque tenemos muchos colegas y compañeros que están alquilando y que están en una situación muy complicado. Yo sé que había una intención o un proyecto, mejor dicho, con respecto a los alquileres que están en una situación ociosa, o sea, tenemos departamentos en la Ciudad de Buenos Aires, pero de a miles que no están siendo alquilados por una cuestión, no sé, especulativa, quién sabe qué pasará por la mente de los dueños de esos departamentos, y creo que en alguna oportunidad presentaste un proyecto para que eso se regule, para que no sea tan fácil de que uno no quiera alquilar un departamento y tenga un lugar ocioso cuando es tan importante hoy el tema de poder tener un lugar donde vivir, y aparte creo que la Constitución Nacional habla al respecto, ¿no, Javier? ¿Es así? Sí, nosotros presentamos un proyecto que la verdad lo que hace es crear una inmobiliaria estatal de la Ciudad de Buenos Aires, generando un registro de todas las viviendas que se pueden poner en alquiler.
y dentro de algunas de las propuestas que presentamos en ese proyecto está el impuesto a la vivienda ociosa. Es un impuesto que existe en ciudades como Madrid, digamos, en Alemania también, en Estados Unidos, en algunos estados también existe, y tiene que ver con aquel que tiene una vivienda en desuso, haga un aporte más importante, ¿no? Porque obviamente lo que está haciendo es ostentar una situación económica de holgura, y la realidad que ayudaría mucho para poder regular, interviniendo el Estado de forma activa, el precio de los alquileres, porque también es algo que escasea. El acceso a la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires es algo muy problemático, no es de sencilla solución. En materia de alquiler, tengamos en cuenta que, después, con la pandemia de por medio, hay mucha gente que lamentablemente ha tenido que dejar su alquiler. Inclusive tenemos muchos problemas, a pesar de que hay un decreto presidencial que establece que no habría que terminar ningún contrato por falta de pago y distintas situaciones que implica la pandemia. Pero para que se den una idea, cerca de 140.000 viviendas ociosas hay en la Ciudad de Buenos Aires. Esto de un registro que hizo el IBC, porque algunos estudiosos de la materia plantean que son muchas más. Pero imagínate vos, si se pondría a disposición esa cantidad de viviendas, la oferta sería mucho mayor, y por estas cuestiones de la economía, ¿no?, de oferta y demanda, si hay mayor oferta, obviamente se va a resolver mejor la demanda que existe, que hoy es al revés, ¿no? Hay mucha demanda y poca oferta. Cerca del 35% de los habitantes de la ciudad alquilan, y nosotros entendemos que el Estado tiene que estar presente para poder atender esa situación. Así que vamos a trabajar fuertemente para seguir incluyendo esa posibilidad, que vuelvo a decir, existe en países de Europa, ¿no? Porque muchas veces enseguida puede verse como una mirada charrista, comunista, y la realidad es que hay países del primer mundo que llevan adelante estas iniciativas porque atienden a la problemática de los vecinos de cada una de las ciudades. Para que de eso le diga, mira, un dato, ¿no?, que yo lo repito siempre porque es muy importante. En los últimos años en la Ciudad de Buenos Aires se construyeron 1,5 millones de metros cuadrados por año, ¿sí? De ese 1,5 millones de cuadrados, cerca del 70% fue para vivienda. Tomando ese 70% como un 100%, cerca del 65% de esos que se construyó para vivienda son viviendas suntuosas y lujosas. Y muchos los utilizan como reserva de valor, digamos, ¿no? Como ahorro lo usan, ¿no? Como decían, mi viejo lo dice, y siempre, ¿no?, aquellos que como laburantes tuvieron alguna posibilidad, dijeron, el ladrillo es lo que mejor sirve. Bueno, lo están guardando, y obviamente esa vivienda suntuosa y lujosa no es para el acceso a la vivienda de la gran mayoría de los que habitan la Ciudad de Buenos Aires. Y yo me sorprendí mucho cuando, con una organización que se llama Salvemos al Barrio, que es de la zona de Villa Pueyrredón, fui a recorrer en el medio de la discusión del Código Urbanístico, y me mostraron, aunque no lo crean, 15 edificios construidos, terminados, vacíos, sin nadie habitando, esperando el mejor momento para vender seguramente, ¿no? Y muchos son monoambientes, porque si no es para vender, es para alquilarlos en el momento que más le convengan o cuando quieran. Y la verdad que la especulación inmobiliaria y el negocio inmobiliario que se desarrolló en la Ciudad de Buenos Aires, de mano, y obviamente se profundizó mucho cuando estuvo Mauricio Macri en el gobierno, vendiendo tierras del Estado Nacional y entregándolas para el negocio inmobiliario, lo que hace más profundamente es todavía aún más impedir el acceso a una vivienda digna dentro de la Ciudad de Buenos Aires, que, como bien vos decías, está consagrado en la Constitución Nacional y en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires también, ¿no? Así que esa es otra de las deudas importantísimas que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de no haber creado una línea de trabajo, una iniciativa, una gestión de política pública que vaya en dirección a resolver el acceso a la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Por suerte ahora se aprobó una ley de alquileres a nivel nacional que esperemos nosotros, post pandemia, mejore esas condiciones. La verdad que es auspiciosa muchas de las medidas que se plantean en la ley, que requieren de un control y una presencia del Estado para que se haga cumplir, ¿no? Pero bueno, esa es otra de las tareas que estamos teniendo, siempre tratando de generar iniciativas que atiendan a los problemas de la ciudad. De mi parte, Javier, clarísimo, clarísimo. La verdad me llama la atención el número, repetime este número de viviendas ociosas.
Mirá, según el IBC son 135.000, un poco más, casi 140.000, de viviendas que no habita absolutamente nadie. Y entre eso en contraposición, ¿no, Néstor, de lo que decía las dos ciudades? Por otro lado tenemos 73.000 familias que viven en villas y asentamientos. Una locura, la verdad, es un número que me sorprendió. Cuando lo escuché por primera vez, que lo acababa de decir, digo, no puede ser. Ese Perú. Bueno, Javier, de mi parte, un placer, como siempre, tenerte acá en este programa. Clarísimo, como siempre. Un abrazo grande. No, el agradecido soy yo por el cariño, gracias Néstor, gracias David, la verdad que siempre que los encuentro, cualquiera de ustedes, compañeros, compañeras, que uno no hace más que cumplir con la tarea y la obligación que tiene, el reconocimiento siempre de ustedes y el cariño, la verdad que es una caricia en el medio de toda esta situación y sobre todo lo fue en los años de macrismo, que la verdad que padecimos todos muchas las políticas económicas y la postergación terrible y el endeudamiento a futuro que por suerte pudimos dar vuelta gracias a Cristina, que tuvo la lectura política correcta y propuso que Alberto sea el candidato, y hoy estamos llevando adelante todo esto. Parece mentira, ¿no? Hace 6 meses que somos gobierno y más de 3 meses, casi 4 meses, ¿no? En el medio de una pandemia mundial que no estaba en ningún manual, pero bueno, como siempre, como peronistas, como kirchneristas, vamos a poner el pecho y seguramente llegará el momento para que podamos salir adelante y que podamos incluir más y ampliar más derechos en nuestra Argentina.